Hola, respetables estudiantes de la Universidad José Vasconcelos. Sean bienvenidos a esta nueva cápsula donde abordaremos los recursos, responsabilidades y resultados del Contralor. Lo primero que tenemos que establecer es qué es la Contraloría. Si nosotros hablamos de organizaciones independientemente de su finalidad, vamos a establecer que se encuentran determinados por áreas y niveles de responsabilidad. La Contraloría tiene un área en específico, es decir, funciones específicas, y tiene un nivel de responsabilidad que, a decir verdad, la Contraloría es un nivel bastante alto y detallado, porque al final de cuentas, parte de toda la información contable la obtiene, la desmenuza, la analiza y lleva a cabo entonces todo un proceso administrativo para facilitar la toma de decisiones a el consejo administrativo, a la administración, a la dirección, a la gerencia, según sea el caso. Y al final de cuentas, la Contraloría es el órgano de vigilancia que tendrá la responsabilidad de establecer resultados óptimos para la organización. Por lo tanto, las funciones que se generan a través de este departamento efectivamente está ligado al proceso administrativo y por lo tanto sus objetivos se centran precisamente ya no solamente en las cuatro fases fundamentales que era la planeación, la organización, la dirección y el control, sino que también trae consigo la coordinación. Vamos con la primera, la planeación. La Contraloría ayuda a través del estudio de la información contable la prevención del futuro de la organización. ¿Qué es lo que se viene para la organización? Tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos. ¿Cuáles van a ser entonces esas oportunidades de mejora para poder llevar a cabo los mejores resultados de la organización en relación a qué? A también los objetivos institucionales. El Contralor tiene como el objeto principal cumplir o hacer cumplir los objetivos institucionales. Después nos vamos con la organización. La organización nos dice que se debe de saber con qué se cuenta y qué se hará con ello para poder dar un lugar adecuado a las cosas con las que se cuentan y saber entonces explotarlas y optimizarlas de la mejor manera posible. Esto nos lleva a agregar a la coordinación. Vamos a hablar de un término que se llama armonía y en términos contables, la armonía contable es homologar todos los procesos de tal manera que puedan ser medidos y cuantificados, que estos fluyan de tal manera que todo corresponda a un engranaje de un reloj, es decir, que las manecillas vayan trabajando de una manera empatada, ¿sale? De tal forma que cada uno de los departamentos, aunque tengan áreas o niveles de responsabilidad diferentes, haya una correlación lógica, coherente, necesaria para llevar a cabo esa armonía, es decir, que todo fluya correctamente. Insisto, que todas las actividades que se realicen, aun cuando sean en términos cualitativos, puedan ser cuantificados, porque como hablábamos al inicio, la Contraloría parte de la información financiera y contable para su toma de decisiones y para llevar a cabo estos objetivos. La coordinación entonces aquí toma un gran papel porque es la que dota de armonía con lo que pensé, lo que tengo y cómo lo voy a hacer. Y eso se lleva a cabo dentro de la dirección, ¿sale? La dirección me ayuda a guiar y supervisar las actividades desde el punto de vista de la Contraloría. Desde el punto de vista administrativo, la dirección es la ejecución, pero la Contraloría, más allá de ejecutar las actividades, las guía y las supervisa para que esta ejecución sea conforme a lo planeado, lo organizado y lo coordinado, para que al final de cuentas se pueda llevar a cabo un proceso de control. Por eso el nombre de Contraloría, porque entonces evalúa cada uno de estos aspectos. Si lo que pensé, con lo que tengo, cómo lo armonicé y lo llevé a cabo, efectivamente tiene una secuencia lógica y coherente. Y si hubo alguna variación, evaluar si esta es positiva o es una oportunidad de mejora y qué tendríamos que hacer con ello.
Para esto, vamos a establecer que el ciclo del control se lleva a cabo en los siguientes aspectos. Primero, todo parte de la supervisión de la contabilidad. La contabilidad lo que hace es registrar todas las transacciones y transformaciones de la entidad en términos cuantitativos para poder tener una información útil para la toma de decisiones. Después, dentro de este ciclo de control interno tenemos a la auditoría interna, la supervisión de que todo se esté haciendo correcta y adecuadamente. Aquí es bueno mencionar que la auditoría interna, al ser un proceso de revisión, se necesita plena objetividad, criterio prudencial como tal y obviamente toda la ética de quien funja como contralor. Así entonces, la auditoría interna debe de tener, aun cuando está dentro de la misma organización, sí una línea muy marcada en aspectos del nivel de convivencia con las otras áreas y niveles de responsabilidad para que efectivamente las relaciones sociales no nublen ese criterio prudencial y se den los resultados óptimos de la auditoría interna. Después viene el análisis e interpretación de los estados financieros. Una vez que todas las transacciones y transformaciones han sido llevadas a todo el proceso contable hasta llegar a uno de los últimos momentos que son los estados financieros, se pueden evaluar a través de razones la rentabilidad, la liquidez y la solvencia del ente, para que a partir de esto la Contraloría pueda determinar entonces sus pautas de planeación. El aspecto legal. La Contraloría debe de empatar los elementos legales con los elementos operacionales, de tal manera que lo que opero tenga coherencia, pero sobre todo estrategia en los términos legales. Por ejemplo, con el fisco, que lo que opero lo pueda llevar a cabo de manera lícita dentro de los ordenamientos específicos, pero que también funjan como una estrategia, es decir, un beneficio para la organización. Y por último, la formulación y control presupuestal. Ya sabemos qué quiero hacer, ya estoy planeando el qué quiero hacer. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Pero sobre todo, ¿de dónde voy a obtener el recurso para poder establecer entonces las pautas necesarias de cuánto es lo que voy a ocupar, de dónde lo voy a obtener y cómo lo voy a optimizar? Esto nos lleva a que la Contraloría, dentro de su esencia, está manejar los recursos. Aquí sí tengo que hacer como un hincapié muy importante. En términos administrativos, a las personas ya no se nos conoce como recursos humanos, sino como capital humano. Pero desde el punto de vista de la Contraloría hablamos de los recursos porque, insisto, todo tiene que ser cuantificado en términos monetarios y el ser humano con toda su integración, al final de cuentas, tiene que ser cuantificado en relación a la cantidad de efectivo o la cantidad financiera que representa en erogación para la empresa, cuánto se le paga a cada una de las personas y cuál es el impacto que tiene en la productividad y en el crecimiento de la organización. Cuando hablamos entonces del manejo de los recursos en relación a la Contraloría, aun cuando sabemos que el ser humano no es un recurso, sí hablamos del recurso financiero que se invierte en las personas. Entonces, cuando hablamos de recursos humanos, hablamos de cuál es el costo-beneficio que existe entre lo que se le paga al personal independientemente de las funciones, las atribuciones y cuál es el resultado que se están obteniendo por cada uno de estos. También los recursos materiales, qué tanto voy a emplear de recursos materiales y cuál es el beneficio que tiene. Los recursos técnicos o tecnológicos, es decir, la innovación y la mejora continua dentro de la organización y sus elementos, y también los mismos recursos financieros, porque recordemos que la Contraloría, en términos presupuestales, nos va a ayudar a determinar qué tan bueno va a ser en un periodo determinado el nivel de financiamiento ajeno, es decir, qué tanto puedo ir al banco a hacer un préstamo y qué tanto soy capaz de poder pagar intereses. Por eso hablamos de recursos financieros. ¿Qué tanto soy capaz de comprar dinero y de pagarlo, no? Que eso es lo que hacemos con un préstamo bancario. Estamos comprando un dinero que no tenemos en este momento y estoy pagando un sobreprecio por ello, ¿sale?
Por eso hablamos que la Contraloría analiza perfectamente, mide y determina cuál es la capacidad del uso y manejo de recursos humanos, materiales, técnicos y financieros en materia monetaria, ¿sale? ¿Qué tanto la empresa se puede comprometer con eso? Eso nos lleva a que la Contraloría va a tener una responsabilidad directa con el Consejo de Administración. ¿Y esta cuál es? Establecer resultados palpables, medibles, cuantificables y que se puedan estructurar en un tiempo y en un espacio determinado. La Contraloría, al tener toda la información, se vuelve la brújula del Consejo de Administración porque entonces les da la pauta para que el Consejo de Administración ya tenga cada vez más cerrado y estandarizada cuáles son las decisiones que debe de tomar e inclusive medidas cuáles son las consecuencias de cada una de estas decisiones. Por lo tanto, la Contraloría y los controles y sistemas contables se vuelven un elemento unificado que hace que tengamos, a partir de los sistemas contables, una herramienta para medir correcta y adecuadamente cualquier transacción o transformación, y eso nos ayuda a tener un control sobre las operaciones de la empresa. Por lo tanto, el contralor se vuelve coordinador, controlador y evaluador. Coordina porque armoniza, determina cómo va a poder funcionar la organización en relación a sus áreas y niveles de responsabilidad de la mejor manera posible. Controla a través de la ejecución que esto se esté llevando a cabo de manera correcta, tal como fue planificado, y evalúa para saber si los resultados han sido óptimos. En resumen, del Contralor, entonces, decíamos, coordina, controla y evalúa. Bueno, espero que esta información haya sido de su utilidad y no me queda más que agradecerles y decirles que nos vemos en la siguiente cápsula. Hasta pronto.